Los invitamos a ser parte de nuestro Prezi, en el cual trabajaremos el capítulo 3, las prácticas docentes en acción. Empecemos. Las prácticas docentes en acción. Las prácticas docentes están integradas por un amplio abanico de capacidades concretas relacionadas con los ejes centrales de la acción profesional, cualquiera sea el contexto escolar específico en el que el docente particular se desempeñe. Seguramente ese contexto podrá requerir de prácticas singulares, pero sin dudas los ejes centrales de su práctica se harán presentes en cualquier ámbito o situación, en tanto práctica profesional. La formación en estas capacidades se desarrolla a lo largo de la experiencia docente. Sin embargo, muchas de ellas requieren ser orientadas desde la formación inicial. Ellas hacen a la organización desde las propuestas de enseñanza y su construcción metodológica, a la toma de decisiones en la acción, en el manejo y gestión de los espacios, los tiempos, los grupos de alumnos, los recursos de enseñanza y de información, los procesos de evaluación, y estas capacidades representan contenidos a desarrollar en los conocimientos prácticos. Asimismo, las prácticas docentes no se agotan en el aula. Incluyen la participación en los proyectos de la escuela y la interacción con la comunidad de familias. Estos procesos hoy se desarrollan en el marco de profundos cambios socioculturales. ¿Cómo impactan en la práctica profesional de los docentes? ¿Qué desafíos les presentan? La organización de la enseñanza. Cuando hablamos de la organización de la enseñanza, hacemos referencia a su planificación. Esta nos permite reflexionar acerca del qué, para qué y cómo concretar nuestras intenciones, permitiendo así elaborar estrategias adecuadas para los alumnos y su contexto particular, como también asegurar una buena marcha de las actividades y orientar sus logros. Para esto, debemos tener en cuenta algunos componentes mínimos de la programación que guardan una estrecha relación y coherencia el uno con el otro. Estos son la definición de propósitos educativos y de los objetivos de aprendizaje buscados, la organización y secuencia de los contenidos, la organización metodológica, las actividades de aprendizaje y las tareas que se propone a los alumnos, atendiendo a su secuencia y distribución en el tiempo, y la selección de materiales y recursos. Propósitos educativos y objetivos de aprendizaje. Estos dos tienen como objetivo un papel orientador. Cuando hablamos de propósitos educativos, la idea es expresar las intenciones educativas del docente a la hora de organizar su propuesta. Y cuando hacemos referencia a los objetivos de aprendizaje, expresamos los aprendizajes que se esperan que los alumnos alcancen. A la hora de definir los objetivos de aprendizaje, es importante tener en cuenta el perfil y el nivel de posibilidades de los alumnos. Estos pueden incluir una amplia gama de objetivos valiosos y relevantes, tales como producir en conjunto, proponer alternativas para resolver problemas, ya sean matemáticos, ambientales, sociales, transferir un conocimiento, desarrollar habilidades comunicativas, desarrollar capacidades para la búsqueda y organización de información, construir cuadros comparativos, analizar distintos puntos de vista, elaborar informes, entre otros. Organización y secuencia de los contenidos. En cuanto a los contenidos de la enseñanza, es importante recordar que incluyen tanto las informaciones, conocimientos, conceptos a transmitir o construir, como también las habilidades cognitivas, el desarrollo de actitudes, entre otras.
También se refiere a lo importante que es la utilización del uso de ficheros, la preparación de un informe, la investigación documental, la lectura, análisis de tablas numéricas y gráficos. Todo esto es rara vez parte del contenido y de la formación metódica, pero importante en la enseñanza. Y acá vamos a hablar de la necesidad de establecer una jerarquía entre los contenidos. Implica establecer la importancia diferencial que se atribuye a los distintos contenidos que se enseñan, ya que no todo lo que se enseña tiene el mismo peso relativo. Una vez definida la jerarquía de los contenidos, se requiere ordenar su secuencia, lo que implica que en la enseñanza distintos tipos de secuencia pueden utilizar una lineal, que es de complejidad progresiva, una con idas y vueltas, que es la comprensión progresiva y recapituladora, que esta comprensión sería la progresión de los alumnos en el aprendizaje, la evolución de sus ideas, el dominio de las estrategias. Y antes de llegar a una conclusión, recapitular los resultados anteriores para llegar a ella. Y una abierta, que serían las decisiones de los alumnos, su creatividad, entre otras. Organización metodológica. La organización metodológica de actividades y situaciones de enseñanza representa el núcleo central de la propuesta. Este componente de la programación corresponde a la previsión de las tareas que realizarán los alumnos para aprender y es de fundamental importancia. En otras palabras, el sentido último de la programación consiste en pensar qué actividades deberían y podrían hacer los alumnos para aprender, para asimilar los contenidos y desarrollar sus capacidades y habilidades, construyendo su propia experiencia. Secuencia y distribución de las actividades en el tiempo. Cualquiera sean las actividades, es importante valorar los tiempos, es decir, los ritmos de los estudiantes, necesarios para lograr el aprendizaje. En la enseñanza no siempre se tiene en cuenta este factor, que es muy necesario para el efectivo aprendizaje. Entendemos como ritmo a la frecuencia necesaria para desarrollar el aprendizaje. Con mayor frecuencia, aprendizaje eficaz. Con menor frecuencia, menor eficacia. Selección de materiales y recursos. Cuando pensamos en qué recursos utilizar, será necesario tener en cuenta que deben ser utilizados como apoyo a las tareas y actividades. Por otro lado, deberán brindar a los alumnos la posibilidad de experiencias e interacción con distintos lenguajes y formas de representación de la realidad a través de distintos materiales. Las decisiones docentes en acción. Decimos que es una hipótesis de trabajo porque nos sirven para prever y organizar el proceso. La enseñanza y el aprendizaje se van desarrollando en un ambiente concreto y con sujetos que son alumnos reales, con diversas interacciones que pueden modificar nuestras tareas. Estudios y prácticas demuestran que los docentes ajustan lo programado y van modificando sus decisiones en la marcha. El manejo del espacio y las tareas en el aula. La clase es el ambiente interno y comunicativo que vincula a los alumnos con el docente. Aquí se dan relaciones recíprocas entre los alumnos y el docente y los lugares donde se encuentran ciertas herramientas o materiales. Es necesario que el entorno sea agradable y es positivo que los docentes se perciban como gestores en el manejo y mejora del espacio. Weinstein señala que una de las primeras decisiones que deben tomar los docentes a la hora de gestionar el ambiente de clase es si lo organizan en términos de territorios o de funciones. Como territorios es la forma más difundida en las escuelas. Implica que cada alumno tiene su propio pupitre o mesa. Y la organización en funciones implica dividir el espacio e incluso ampliarlo con nuevos espacios. Estas dos modalidades de organización del espacio tienen otras expresiones. Mantener las aulas fijas o constantes para los alumnos
mientras que los profesores rotan de aula según horarios. Otras cuestiones que emergen en la organización del espacio en la clase como ambiente de aprendizaje a partir de la distribución de los alumnos y los tipos de tareas de enseñanza. Los agrupamientos de los alumnos pueden ser fijos o variables, según las características de las tareas y del grupo. En general, los agrupamientos variables permiten evitar la rutina, facilitar el trabajo con diferentes compañeros de aula y aprovechar las capacidades de unos en apoyo de otros en el aprendizaje colaborativo. Wettstein formula las siguientes recomendaciones para la práctica de los docentes. Moverse a través de la clase todo lo posible, evitando quedarse en un lugar fijo. Comunicarse con los alumnos que están más alejados y no solo con los que están cerca, e invitar a los que habitualmente se ubican en las zonas más periféricas a cambiarse hacia zonas más integradas al grupo. Cambiar de lugar periódicamente a los alumnos para evitar estereotipos fijos y facilitar el intercambio. Si se trabaja con un grupo pequeño, evitar hacerlo en un aula muy grande. Y observar la elección de los alumnos de su lugar preferido en el espacio.